Ok, buenos días. Soy Hiroyuki Ukeda, profesor de la Universidad de Tokio. Yo modelo la primera parte de la sesión de hoy, del segundo encuentro en Tokio. Empezamos con la presentación del maestro Bernardo Rosendo Ponce. Este maestro, un momento, es artista plástico nacido en Orinara, Guerrero, el 14 de julio de 1963. Es creador de una nueva técnica de expresión plástica, perdón. El esgrafiado en la laca de Orinala. En 1985 ingresó a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la Esmeralda del INBA. Fungió como representante del gobierno del estado de Guerrero en los Estados Unidos y posteriormente fue coordinador de comunidades mexicanas en el Consulado General de México en Chicago. Ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas en México, así como en diferentes países de América, Asia, Europa y Medio Oriente. Su obra más reconocida en años recientes es el proyecto artístico Tren Maya, que se conforma de 40 obras de gran formato que muestran los mitos, la historia, la cultura, la naturaleza y los vestigios de la extraordinaria civilización maya, y que ahora engrana las estaciones más emblemáticas de este nuevo servicio. Eh, Él hoy habla sobre, perdón, medio siglo del esgrafiado en la laca, la expresión contemporánea del arte. Entonces, Bernardo, adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Gracias por la presentación. Y bueno, pues mi participación es básicamente compartirles mi experiencia, mi aportación a esta técnica que es una de las herencias ancestrales que se remonta al periodo prehispánico y que de las pocas que aún todavía eh, pues están vigentes. Como lo comentaba mi presentador, yo nací en este pequeño pueblo al sur de México, reconocido, famoso precisamente por ser el centro productor más importante de, eh, de esta herencia cultural más importante del continente americano, estoy seguro. Entonces, eh, perdón, está fallando un poquito la señal. ¿Me escuchan? Sí, Sí, bien, sin problema. Perdón, estoy en una zona de México que por las lluvias está muy afectada la señal. Si esto ocurre, bueno, pues para que estén enterados, el servicio es muy deficiente. Bueno, volviendo al tema, eh, soy oriundo de este pequeño pueblo famoso por ser un centro artesanal de los únicos tres que quedan en México. Eh, Se les conoce como lacas mexicanas o americanas sin que necesariamente tengan que ser lacas como las orientales, es decir, las lacas que provienen del oriente
en este caso de Japón, Corea, China, primordialmente, vienen a partir del árbol, de la laca, de la savia procesada y teñida, con la cual van recubriendo objetos. En el caso nuestro, más bien la palabra que los conocedores conocen como más adecuada es maque, porque tiene una base mineral, son componentes minerales teñidos con pigmentos naturales de origen vegetal o animal y aglutinados con el aceite de chía. La técnica sigue siendo igual, incluso las herramientas que se utilizan para expandir los polvos, para hacer los trazos, para teñir, sigue siendo genuinamente autóctona. Sin embargo, en el periodo del virreinato se incorporaron formas, diseños, colores provenientes precisamente de objetos que llegan a Acapulco desde Manila. Eh, Recordemos que las Filipinas se gobernaban, se administraban desde Ciudad de México, capital de la Nueva España. Los galeones llegaban pletóricos de especias, marfiles, porcelanas, sedas, lacas, entre otros artículos. Entonces, la llegada de estos objetos y su parecido por los colores, por la brillantez, hicieron que a estos objetos que eran jícaras, bules, objetos donde se ponían, se contenían las tortillas u otros alimentos que estaban finamente decorados, los españoles, pues obviamente le llamaron lacas americanas en este caso lacas mexicanas. Esa es, en esencia, las características de esta tradición. Eh, Repito, en el periodo colonial se amplía la gama de productos con la incorporación de biombos, de mesas, de baúles y un sinnúmero de objetos, cajas, objetos utilitarios, por supuesto, y decorativos. Esta actividad hasta principios del siglo XX era común en todo lo que llamamos Mesoamérica. Había más de 20 pueblos o ciudades con artesanos, con artífices perfectamente documentados, registrados, pero hoy en día solo 3 pueblos en 3 estados eh, son los que siguen manteniendo esta tradición. Ahora, ¿cómo entro yo a este concierto de las lacas y por qué decimos, por qué la conferencia se llama Medio siglo de la incursión del esgrafiado en laca? Eh, el origen de la técnica se remonta probablemente al periodo olmeca. Estoy hablando de la civilización madre de Mesoamérica. Y repito, era una práctica común como el arte plumario, como la cerámica, como los textiles, entre otras actividades artesanales. Sin embargo, la aparición del plástico, la aparición del peltre, de la hoja de lata, sustituyó a estos objetos que eran en su mayoría jícaras o bandejas o baldes decorados. Eh, la magia de Olinalá radica en que en este pueblo actualmente se siguen haciendo, se mantuvo la técnica, pero no solamente eso, sino que se enriqueció. Y en 1973 llegó a este pueblito una pintora de origen polaco que vivía en Nueva York, en los Estados Unidos. Se acercó a Olinalá, llegó invitada por el cura, por el párroco de Olinalá, eh, porque ella tenía curiosidad por conocer, por saber dónde se hacían unas cajas que aparte de estar finamente decoradas, eh, tenían una madera que emanaba un perfume muy delicado. Ella era artista plástica,
repito, de Nueva York. No sé más de ella porque tratamos de buscarla después y jamás pudimos encontrarla. Su nombre era Joana Sudra. Ella estuvo un poco más de un año en 1973 y llegó a la casa de una familia de artesanos recomendada por el sacerdote, Héctor Moyao se llamaba el sacerdote, para que le compartieran los procesos y técnicas, los materiales. Ella estaba fascinada con el uso de las colas de venado para expandir los polvos, estaba fascinada con los dibujos y los trazos que se hacían con espinas de maguey insertadas en plumas de guajolote eh, o pavo para hacer los trazos. Entonces, sin embargo, ella evidentemente no hizo los diseños tradicionales que estábamos acostumbrados a hacer. En este caso, diseños geográficos con diferentes estilos de grecas, mayormente prehispánicas, pero ya también incorporando, repito, diseños que se habían copiado de las lacas que llegaron desde el periodo virreinal. Ella, sin embargo, comenzó a hacer dibujos distintos, sobre todo figura humana. Empezó a plasmar en las tablas, porque vaya, no son lienzos, tiene que ser una superficie firme. Ella empezó a plasmar la vida cotidiana, lo que vio eran un campesino cargando o llevando, conduciendo a un burrito cargado de leña, algunas señoras amamantando a los bebés o haciendo los trabajos cotidianos, haciendo las tortillas, moliendo maíz, recolectando frijol, comiendo, en fin, la vida cotidiana, sobre todo de las comunidades indígenas de Olinalá. Entonces, en aquel momento, pues yo tenía poco menos de 10 años. Tenía yo una inclinación tremenda precisamente por dibujar, por una sensibilidad, yo creo, que me hizo ver estos dibujos y obviamente me impactaron. A mí ver estos nuevos trazos, cuando yo estoy acostumbrado solamente, o bueno, cualquiera estaba acostumbrado a ver entonces, aquí no había ni televisión, no había carreteras, la única forma para llegar a este pueblo era por avioneta, desde lugares lejanos a 45 minutos volando, pero no había forma de llegar hasta acá. Entonces, imagínense ustedes un niño que de repente está acostumbrado a ver en las decoraciones pescaditos, venados, conejos, flores, etcétera, cuando de repente ve retrato, cuando de repente ve figura humana y accionar. Entonces, eh, definitivamente es algo que a mí me marcó. Posteriormente yo emigro a la Ciudad de México para estudiar después de la secundaria, la preparatoria, la carrera. Después me voy a los Estados Unidos, como decía ahí mi biografía, como representante del gobierno de Guerrero. Me tocó un periodo interesante, organizar, aglutinar a oriundos de mi estado en un programa muy bonito que era 2x1 o 3x1. Es decir, eh, habitantes de alguna localidad, de algún pueblo de este estado, se reunían, hacían una cooperación y el gobierno del estado, el gobierno municipal y el gobierno federal, por cada dólar que ellos aportaban, se los multiplicaban. Entonces, bueno, esa fue mi función y sin embargo, por cosas del destino ocurre una situación que me hace regresar a mi pueblo. Yo tuve que venirme un año sabático para retomar lo que quería, lo que pretendía hacer. En principio era hacer una carrera diplomática en el servicio exterior. Me di, repito, un año, regresé a mi tierra, pero entonces retomé aquel recuerdo, retomé aquella idea
no de dedicarme al arte, sino por lo menos de experimentar con aquellos materiales que una persona que vino de más allá del mar descubrió, y comencé a experimentar. Estando en esto, me involucré naturalmente otra vez en la problemática que llevaban los artesanos, los habitantes de este pequeño pueblo, con las dificultades que tenían. Ya nadie se quería dedicar. Descubrí que ninguno de los hijos de los artesanos iban a continuar con el oficio, pues porque era muy ingrata la paga. Todo el mundo que podía salir del pueblo, pues salía como emigrante para trabajar en el campo o en los restaurantes en los Estados Unidos. Quien podía, pues estudiaba, continuaba con sus estudios para alguna carrera, pero nadie tenía en la mira, pues quedarse en Olinalá y seguir con esta tradición, porque pues apenas si alcanzaba para subsistir. Eh, pues yo con mucha tristeza tuve que ver que la siguiente generación ya no conocería esta maravilla que había caracterizado a mi pueblo. Se había perdido en todos los pueblos vecinos. Olinalá era el último bastión y sin embargo también condenado a, a que desapareciera. El único elemento por el que no se había extinguido aquí la actividad es porque se incorporó a finales del siglo XIX una madera perfumada, se llama linaloe, es un árbol, es una burserácea de la familia de los inciensos, de los copales. Su nombre en náhuatl es Suchicopal, que quiere decir el copal florido, no porque literalmente tenga flores, sino florido por su aroma, por sus bondades, su traducción al náhuatl. Y este era un árbol que se explotó muchísimo para la producción de aceite esencial que se exportaba a Europa. Eh, como era por el periodo revolucionario muy inconsistente el tema de las exportaciones, los ingleses se llevaron las semillas a la India y hoy la India es el primer productor mundial de este aceite esencial, que es base para la industria del perfume, para la industria cosmetológica, en fin. Pero bueno, a uno de estas personas que producían el aceite esencial se le ocurrió utilizar esta madera que ya estaba, ¿cómo les puedo decir? Que la madera que ya estaba procesada, les explico a qué me refiero. El árbol tiene que tener incisiones, se le tienen que hacer incisiones en su corteza para que se estrese y mande su savia a estas heridas, a estas partes descubiertas, obviamente, porque es un potente insecticida y fungicida en su protección. De cada 10 árboles, 2 se mueren en este proceso, pero los 8 que quedan, al año siguiente vuelven a tener esta, esta cala, como aquí le decimos, y después de esto, después de este tiempo, ya el árbol queda listo para para su corte. En su corazón se dibujan unas vetas, unas manchas que están totalmente llenas de este aceite esencial, ya con el método ¿cómo se llama? En alambiques de cobre, eh, se hace este proceso, que se me va ahorita el nombre, el de un destilado, eh, y ya se produce el aceite esencial. Bueno, pues la incorporación de esta madera para hacer una caja le dio sentido, le dio una segunda oportunidad al arte de las lacas en Olinalá. Y al grado de que hoy, cuando alguien habla de este pueblo de lacas, ya no se refiere al sinnúmero de objetos, sino se refieren a la cajita de Olinalá, porque la gente recuerda más el aroma, recuerda mucho más el perfume que incluso la decoración. Entonces, bueno, esto es en cuanto a las lacas. Yo hace medio siglo
comencé a utilizar estas técnicas y mi especialidad fue el retrato. Entonces, renuncié o tuve que renunciar a mi proyecto de carrera diplomática. Me quedé en mi pueblo porque era necesario proteger esta herencia cultural. Me quedé aquí, ya tengo más de 30 años y hace menos de 20 comenzamos a trabajar para obtener la denominación de origen Lacas de Olinalá. Existía una que se llamó Olinalá, igual que existe una que se llama Tequila, pero la importancia de la madera que les comento, de la madera perfumada, era tal que la primer denominación de origen eh, se centraba en proteger a la madera, pero no se centraba en proteger a las técnicas y a los procesos ancestrales y a los que se incorporaron en el periodo virreinal que hacen justamente una artesanía mestiza. Entonces, ese es el motivo por el que yo me quedé y me pude quedar también porque los retratos y los cuadros realizados, las obras realizadas en esta técnica, pues empezaron a tener aceptación. Entonces yo encontré una manera de mantenerme, de vivir y cosas de la vida, de conocer el mundo y personas, pero ya a través del arte y de la protección de este patrimonio cultural. Entonces, me especialicé en el retrato porque primero me gusta hacer rostros, me gusta hacer personas, me gusta tratar de estilizar, de expresar, de sacar de los rostros este, sentimientos, cosas. Eso me fascina, pero además también por la dificultad técnica que esto implica. ¿Podrá Porque, terminar en 12 minutos? Perdón. perdón, ¿Podrá terminar en 12 minutos? Perdón. sí, sí, claro que sí. Bien, pues eso es en esencia lo que yo hago. Estamos celebrando el medio siglo, acuérdense que les dije que es en 1973 cuando llega y se hacen los primeros esgrafiados. Por ahí hay una imagen de un dibujo muy simple de un hombre y una mujer. Y hoy, el próximo año, estaré yo llevando una exposición a Corea, a Taiwán, a Tailandia, precisamente con una nueva propuesta muy variada, muy colorida, las mismas técnicas, pero ya con otras aplicaciones y con otros estilos, pues para ver qué opinan. La dificultad aquí técnica es que no se puede borrar y tiene que hacerse de una sola intención, con trazo seguro, porque el material se seca en menos de 12 horas. Entonces, pues es lo que yo les puedo compartir. Esta ha sido mi aportación, pero tiene orígenes en unos ojos que ven lo que luego tenemos y a fuerza de verlo cotidianamente, no lo apreciamos, no lo valoramos y de repente tiene que ser, tienen que ser otros ojos con otra valoración de las cosas que nos rodean, los que de repente nos enseñan lo valioso que tenemos y que de repente no vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, ¿no? Por sus experiencias preciosas, ¿no? Y en chat pueden, encontrar una enlace, ¿no? Con la que se puede ver, algunas de sus obras, ¿no? Entonces, Sí, antes de la discusión, ¿no? Ahora escuchemos la presentación de mi colega Isaac Aito Moreno. Isaac es actualmente profesor asociado en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Tokio, donde imparte clases de Historia del Arte Hispánico. Es doctor en Historia del Arte Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid. Y es autor de numerosos artículos y ponencias sobre política artística, museología y arte contemporáneo
en España y Japón. Igualmente ha aportado traducciones y artículos a exposiciones como las eh, Meninas renacen de noche y Asumasa Morimura, entre otros. Ok. Entonces, Isaac, adelante, ¿no? Sí, un momento, que quiero. Aquí está. Em, que ahora no pueden verlo. No. A ver, un momento, que ahora comparto. Aquí está. Ahora Sí, ya, ya. sí pueden verlo. Un momento. Que necesito. ah, un momentito, que necesito ver. el- Bien, muchas gracias. Quiero también, bueno, luego tendremos ocasión en el turno de preguntas también los aspectos que ha comentado el maestro Bernardo me han parecido muy interesantes, esa combinación de tradiciones locales, influencias foráneas, esa mirada exterior que se revaloriza esas tradiciones locales, que como veremos también es algo que sucede en el Japón de esta época que vamos a considerar ahora. Bien, doy comienzo. Bueno, actualmente artistas japoneses como la veterana Kusama Yayoi son una presencia habitual en museos, exposiciones y bienales de todo el mundo, testimonio de la integración de Japón en los circuitos artísticos internacionales. Esta integración internacional del arte japonés tiene una historia detrás de ella, una historia en la que diversos acontecimientos geopolíticos tienen un gran peso, como veremos ahora, con un especial papel para el imperialismo occidental y el nacionalismo japonés. Hasta el siglo XVI, China fue la principal influencia artística y cultural en general que Japón recibió desde fuera de sus costas. A mediados del siglo XVI, en una época de turbulentas guerras internas, llegó una nueva influencia a Japón, la europea. Los europeos, fundamentalmente portugueses y españoles, tenían tanto intereses comerciales como misioneros. De este modo, iniciaron una labor de proselitización a cargo de órdenes como jesuitas, franciscanos y dominicos. El cristianismo comenzó a difundirse con notable éxito y se establecieron escuelas y seminarios donde también se enseñó a realizar pinturas religiosas conformes con la iconografía católica y con la técnica occidental del óleo. Por otra parte, la élite japonesa también estaba muy interesada en los mapas e imágenes de otros países, de modo que los artistas japoneses también utilizaron modelos europeos para este tipo de biombos, como este que vemos aquí. Modelos que también eran aportados por los misioneros europeos. Esta época de difusión del cristianismo terminó a mediados del siglo XVII, después de que la casa feudal de los Tokugawa se impusiera en las guerras internas de Japón y estableciera su control sobre todo el archipiélago, en un sistema de dominio feudal centralizado, conocido como shogunato, con el shogun o generalísimo a la cabeza. Entre las políticas de consolidación interna de este nuevo régimen político figuró la expulsión de todos los misioneros católicos y la prohibición del cristianismo, ahora considerado como un elemento desestabilizador y sospechoso, además de servir como cabeza de puente a una posible invasión europea. La pintura cristiana, por lo tanto, dejó de practicarse
en Japón. No solo se expulsó a los misioneros católicos, sino que se cortaron también las relaciones diplomáticas con Europa y se prohibió a los japoneses viajar fuera del archipiélago. Solo se mantuvo un pequeño puesto comercial holandés en Nagasaki, ya que los holandeses se comprometieron a dedicarse únicamente al comercio y no al proselitismo religioso. Si bien durante el siglo XVII se prohibió la importación de libros occidentales, en el siglo XVIII esta norma se suavizó siempre que no fueran libros religiosos. El interés de los intelectuales japoneses por el mundo exterior no había disminuido, más bien había aumentado a causa del aislamiento, lo que dio lugar a la importación desde Japón de numerosos libros científicos y técnicos holandeses a través de Nagasaki. Estos libros fueron traducidos con gran esfuerzo y estudiados por eruditos japoneses interesados por los avances científicos occidentales. Estos estudios holandeses se difundieron entre intelectuales de todo Japón, tolerados por el gobierno shogunal en virtud de su utilidad práctica, científica. No solo los mapamundis volvieron a copiarse y a traducirse, también tratados de física o anatomía, como vemos aquí. Ese interés científico condujo a una reintroducción de las técnicas artísticas occidentales, como la perspectiva lineal o el claroscuro, que interesaron a ciertos artistas japoneses por su capacidad de reflejar fielmente la realidad exterior. Renace así en los artistas japoneses un interés por la pintura occidental que podían conocer a través de las estampas, de los grabados de esos libros, donde, como vemos aquí, también podía colarse alguna imagen cristiana, reinterpretada aquí, como vemos a la derecha, para representar una historia de venganza protagonizada por samuráis, la famosa historia de los 47 samuráis. Algunos artistas fueron más allá y produjeron obras con la técnica del óleo, que se había perdido en Japón tras la prohibición del cristianismo, y que ahora reprodujeron sobre papel, no sobre lienzo todavía, sobre papel, gracias a las descripciones técnicas de estos libros holandeses, como vemos en este caso de Shiba Kokan. Este arte híbrido y original se mantuvo, no obstante, al margen de la pintura oficial que se patrocinaba en la corte de Edo, sede del gobierno del shogun, donde se mantuvo la tradición pictórica de origen chino. El gusto occidental, por así decirlo, era algo excéntrico, si bien tolerado dentro del mundo artístico japonés de la época. Esto cambiará radicalmente cuando caiga el régimen shogunal y se instaure un nuevo sistema político como consecuencia de una nueva venida de las potencias occidentales, en este caso iniciada agresivamente por los Estados Unidos. Así, en 1853, el comodoro Perry aplicó la conocida táctica imperial decimonónica y no tanto quizás de la diplomacia de cañonero, para obligar al gobierno shogunal a abrir sus puertos al comercio internacional. La claudicación del shogun a las demandas estadounidenses provocó una crisis política que terminaría con el shogunato y daría lugar al moderno Estado japonés, con el emperador de nuevo en el centro del sistema político. Daba comienzo así la época Meiji, desde 1868 hasta 1912. Decididos los japoneses a no correr la misma suerte que la vecina China, saqueada y humillada por las potencias occidentales, los nuevos dirigentes japoneses emprendieron una política de modernización acelerada en la que se seleccionaron y adaptaron ideas, instituciones y técnicas del mundo occidental. En este ambiente renovador, hubo artistas que retomaron el interés por la pintura al óleo occidental, que ahora pudieron estudiar directamente gracias a la presencia de algunos artistas occidentales en el puerto de Yokohama. Es el caso que vemos aquí de Takahashi Yuichi. No obstante, más allá de estos pioneros ejemplos individuales,
fue el apoyo directo del Estado japonés lo que facilitó la creación de un nuevo sistema artístico en Japón, donde el arte de raíz occidental contará a partir de ahora con una presencia destacada, si bien, como veremos, también contestada y polémica. En esta política estatal fue decisivo de nuevo el contacto con el mundo occidental, en este caso a través de las exposiciones universales. En estas exposiciones, cuya primera edición tuvo lugar en Londres en 1851, en estas exposiciones los países participantes exhibían los logros de sus industrias, manufacturas y bellas artes. Eran, por tanto, el lugar donde las potencias del siglo XIX competían por mostrar su grado de civilización y progreso, según los cánones capitalistas e imperialistas del momento. El nuevo Estado japonés participó por primera vez en 1873, en Viena. Aquí las autoridades japonesas se encontraron con una categoría estética desconocida hasta entonces en Japón, las bellas artes. Y es que hasta la época Meiji, la pintura y la escultura se incluían dentro de la amplia categoría de las técnicas, en general, donde también se encontraban la cerámica y la laca, por supuesto. Em, eh, Entre otras, todas ellas, todas estas técnicas dignas del mismo nivel de apreciación estética. A partir del contacto con estas exposiciones internacionales, las autoridades y los intelectuales japoneses fueron adoptando la jerarquía occidental de las bellas artes, donde la pintura y la escultura están separadas y por encima de la artesanía. Dada su presencia en este tipo de exposiciones vinculadas con la industria y el comercio, inicialmente las bellas artes se entendieron en Japón como relacionadas con estos ámbitos prácticos con utilidad económica para la nación. Así, cuando en 1877 se organizó en Tokio la primera exposición industrial nacional, según el modelo occidental, se dedicó un edificio específico a la exhibición de obras de arte que vemos aquí. Y también un año antes, de acuerdo con la importancia que el Estado, el nuevo Estado japonés, concedía a las bellas artes occidentales, el gobierno había creado en 1876 la Escuela Técnica de Arte, donde por primera vez se enseñaron según una metodología académica de tipo occidental. Los profesores venían de Italia, lo que supuso una fuerte inversión de presupuesto público. En el caso de la pintura fue Antonio Fontanesi, que ejercerá una gran influencia en sus alumnos. Fontanesi era un pintor especializado en paisaje realista, pero todavía con este tipo de ambientes evocadores o románticos característicos del paisaje preimpresionista. Su discípulo más destacado fue Asai Chu, que mantiene la paleta generalmente ocre de su maestro y aplica la temática del paisaje al ámbito japonés. La Escuela Técnica de Arte tuvo una gran afluencia de estudiantes, un gran éxito, pero será cerrada cuando en los años 80 se produzca un rechazo por parte de la élite intelectual y política hacia lo que algunos elementos conservadores sentían como una situación en la que la cultura japonesa tradicional corría el peligro de perderse debido a la adopción indiscriminada de ideas y técnicas occidentales. Lo cierto es que esa adopción de técnicas e ideas occidentales nunca fue indiscriminada por parte de los japoneses, y las artes tradicionales se mantenían, de hecho, con vigor. Pero el cambio de aires político llamaba ahora a la recuperación y potenciamiento de la tradición, de ciertos conceptos de la tradición, con un evidente componente nacionalista. Estos eran los años de fortalecimiento militar de un Japón que ya aspiraba a convertirse en una potencia asiática. La financiación de una escuela de arte occidental ya no resultaba sostenible en este momento de renovado chauvinismo. Los máximos ideólogos en esta defensa de la pintura tradicional japonesa y del ataque a la occidental, a la pintura occidental, fueron Ernest Fenollosa y Okakura Tenshin. Okakura era funcionario del Ministerio de Educación y Fenollosa, estadounidense,
era profesor de filosofía en la Universidad de Tokio, donde nos encontramos, donde Okakura había sido su discípulo. Y fue inicialmente Fenollosa quien defendió públicamente la necesidad de investigar y mantener la tradición artística japonesa. No obstante, ambos adoptaron la idea moderna occidental de que el arte debía progresar y no limitarse a copiar pasivamente ejemplos del pasado. Abogaron, por tanto, por la renovación de la tradición pictórica japonesa, adoptando selectivamente elementos de la pintura occidental, algo a lo que los dos contribuyeron con la nueva Escuela de Bellas Artes de Tokio que el Ministerio de Educación inauguró en 1889 y donde ellos se encargaron del plan de estudios. No obstante, lo cierto es que esa renovación ya estaba produciéndose, especialmente en Kioto, por el interés de los propios artistas tradicionales en adoptar nuevos recursos de origen occidental, adaptados a sus individuales idiosincrasias. Lo que supuso la creación de la Escuela de Bellas Artes de Tokio fue el apoyo oficial, estatal, a esta renovada pintura tradicional, que se conocerá como Nihonga o pintura japonesa, en oposición a la pintura al óleo de origen occidental o Yoga, que se excluyó inicialmente de esta escuela. No se enseñaba inicialmente en esta escuela la pintura al óleo. Igualmente, en las primeras exposiciones nacionales de pintura organizadas por el Ministerio, no se permitió exhibir pintura al óleo, otro signo de ese apoyo oficial al Nihonga. El Nihonga mantendrá la técnica pictórica tradicional sobre papel o seda, soportes sobre los que se aplican pigmentos mezclados con agua y cola animal. La superficie de la pintura resulta así lisa y uniforme, muy diferente de los efectos de las pinceladas del óleo sobre el lienzo. No obstante, se trata de cuadros de tamaño, formato y composición muy influidos, como vemos aquí, por la pintura occidental. La representación del volumen y la perspectiva revela también el estudio de la pintura europea. La temática recurrirá a una visión idealizada y amable de las costumbres japonesas o a escenas históricas o mitológicas con un carácter moralizante. Fue, por lo tanto, inicialmente una tendencia donde la modernidad estética se combinaba con una temática conservadora. El Ministerio de Educación también contribuyó a esa separación rígida entre yoga y nihonga en sus exposiciones oficiales. Exposiciones que a partir de 1907 se dividieron en tres categorías, tres secciones: yoga, nihonga y escultura. Lo cierto es que esa separación oficial, instigada por elementos conservadores, impidió un libre intercambio de influencias mutuas que habría enriquecido al arte japonés en su conjunto en ese momento. Con el tiempo, como veremos, esta separación rígida entre Nihonga y pintura occidental o yoga irá diluyéndose, dada la tendencia de los artistas contemporáneos a cruzar influencias dispares. La propia Escuela de Bellas Artes de Tokio terminaría añadiendo, ya más tarde, en 1896, se terminó añadiendo ya una sección de pintura occidental, debido a la propia demanda de los estudiantes, lo que indica que, pese a las pretensiones nativistas de ciertos responsables ministeriales, los jóvenes artistas japoneses seguían interesados en las técnicas y temáticas foráneas. Y Kuroda Seiki fue el primer profesor de pintura occidental en la escuela. Kuroda, perteneciente a una familia de la élite económica y política, fue a Francia en 1884, con 18 años, para estudiar Derecho, pero allí cambió de vocación y se dedicó a la pintura. Que alguien de clase alta como él decidiese seguir el camino del arte indica el cambio de actitud de la sociedad japonesa respecto a una actividad que solo unas décadas antes entraba dentro del ámbito de la artesanía. A su regreso a Japón, tras haber logrado fama en Francia, Kuroda se convirtió en el introductor del impresionismo, que supuso toda una novedad en Japón. También novedoso fue el género del desnudo, que también introdujo él en Japón, donde provocó inicialmente un escándalo mayúsculo
al exhibir este desnudo en la Cuarta Exposición Industrial Nacional de 1895. El espíritu innovador que esta obra suponía y su audaz exhibición en un evento público, como la exposición industrial, supusieron un desafío a las nociones sobre la utilidad social del arte y un ejemplo para los jóvenes artistas. Ese ejemplo era el de una innovación individualista que se enfrentaba a las convenciones sociales, una postura moderna que conducirá al experimentalismo de las vanguardias. Así, cuando el propio impresionismo de Kuroda Seiki termine por convertirse en un estilo académico y conservador, surgirán en Japón grupos de artistas vanguardistas que romperán con el establishment artístico oficial, inspirados por ese espíritu de innovación que mencionábamos y también por el ejemplo de las vanguardias europeas. Son artistas que ya no expondrán en las exposiciones ministeriales, sino que organizarán sus propios espacios de exhibición y que experimentarán con tendencias como el cubismo, el expresionismo o el surrealismo, antes de la Segunda Guerra Mundial. Del mismo modo, y superando también las delimitaciones oficiales, muchos pintores combinarán libremente, como vemos aquí, las técnicas pictóricas del Nihonga con las nuevas tendencias vanguardistas. Otros, ya en los años 60 del siglo XX, utilizando el medio del lienzo, tomarán referencias de la pintura tradicional zen, por ejemplo, como en este caso. En fin, prácticas híbridas que llegan hasta la actualidad y que son testimonio de la dificultad de poner barreras oficiales a la creatividad y la curiosidad de los artistas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac, ¿no? Por tu presentación muy informativa. En Japón, en la época de Pares y Porfiriato, ¿no? En Japón hubo muchos cambios, ¿no? Con cierta continuidad, ¿no? Entonces, tenemos como 5 a 10 minutos para discutir sobre las ponencias de Bernardo e Isaac, ¿no? Entonces, ¿quién empieza? ¿Pregunta, o comentario? Yo, bueno, si nadie de momento pregunta, me gustaría preguntarle, bueno, primero felicitar al maestro Bernardo por esa fascinante historia también de influencias diversas de el arte prehispánico, la influencia oriental, hispánica. Quería preguntarle si actualmente cuenta con discípulos, seguidores, piensa que va a haber continuidad. ¿Qué tal? Sí, actualmente soy director de un instituto de capacitación para el trabajo. Imparte cursos muy diversos, pero yo pedí que se convirtiera en un centro de investigación y de promoción. Actualmente no todos se dedican a cursos sobre artesanía, sobre la preservación de las técnicas. Estamos muy enfocados, repito, en la figura esta, que reconoce sobre todo Europa, Hispanoamérica o Iberoamérica, que es las figuras de denominaciones de origen. Es la única forma que tenemos para preservar a través de la ley los procesos y la preservación de las antiguas técnicas, que de otra manera se perderían. Actualmente las lacas de Olinalá no tienen ese control, ese orden, y bueno, el establecimiento de esta norma ya dejará para las futuras generaciones, ¿cómo les puedo decir? Pues este mandato, ¿no? Para que se proteja como patrimonio cultural. Son pocos los alumnos que están haciendo seguimiento de esta técnica que, repito, desarrolló o vino más bien esta pintora polaca a iniciar, pero que hemos desarrollado. Han destacado, puedo mencionar a 2 o a 3 alumnos, pero la idea es de que se incorpore como una parte más
de la riqueza de esta técnica. Pero pues sí, sí hay. Yo me prometí a mí mismo que lo que me reste de vida voy a contribuir con esta preservación. Me ha costado más de 15 años hacer, por todo ese tema burocrático de bajar una denominación de origen y subir otra, pero es mi compromiso y por supuesto, me siento incluso muy motivado por la aceptación que mi obra, al ser una técnica única en el mundo, pues ha despertado en los países donde me voy presentando. Muchas gracias. Gracias. ¿Otra pregunta o comentario? Ok, Soy yo, esto. Ujú, soy Sayil. ujú. Mi pregunta es un poco más hacia Isaac, con base a lo que habló Bernardo, por ejemplo, con lo que hace con el maque. En verdad es muy bonito ver a los artesanos, los cuales son muy pocos, y es cierto que debe haber un poco más de atención a todos ellos y valorar el trabajo que hacen, pero un poco comparándolo con lo que hacen en Japón. Si hay algo similar, o hubo en algún momento, por ejemplo, para el uso de crear estas obras, ¿no? Ya mencionabas la influencia del occidente con el óleo, pero cómo eran representados o incluso los materiales, de dónde los obtenían, si hacían algo similar como lo que hace el maestro Bernardo, que es con algo natural. Si hay algo similar en Japón, tengo entendido que hay mucha variedad de describir los colores. Por ejemplo, el azul me queda muy presente, de que no solamente es un solo tipo de azul, sino que escriben el azul como del cielo, del mar, igual los verdes. Y lo vemos en la actualidad en obras como las del estudio Ghibli, de que la saturación de esos colores, pues los japoneses la tienen muy presente. Entonces, mi pregunta, Isaac, y igual Hiro, si tiene algún conocimiento, sobre si conocen o tienen preservación de alguna manera natural de pintar, o si hubo en algún momento esta expresión artística, y cuáles fueron los materiales que, por ejemplo, en Japón se ocupan. Aquí conocemos los de México, pero en Japón, ¿cómo comenzaron? A más allá, obviamente, del carbón. Bueno, la pintura así más tradicional japonesa lo que emplea son pigmentos de origen mineral, que luego se trituran y se combinan, se mezclan con agua y con cola, con tipo como pegamento para que se pueda pegar en el papel o en la seda. Es la técnica que en realidad también es de origen chino. En realidad, muchas de las técnicas artísticas japonesas vienen de China, solo que aquí son adaptadas, son aplicadas con criterios estéticos a veces divergentes. Y en el caso de la pintura al óleo durante la época Edo, que claro, no disponían de los mismos materiales que los pintores europeos de la época. Entonces, con la ayuda de estos libros que importaban de Holanda, pues los artistas buscaban dentro de esos pigmentos minerales y lo combinaban con aceites vegetales, para hacer como el equivalente con la pintura al óleo occidental. Ujú. Y ya luego, a partir de la época Meiji, pues ya se comienzan a fabricar industrialmente, totalmente de la misma manera que en Occidente. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Igual, por otro ámbito, pues la conservación, ¿no? Si hay escuelas en Japón que se dedican a la conservación de estas obras, en México hay muy pocas realmente, y justo estos artesanos son los que tienen los materiales y las vías, no tanto como para restaurar, sino para mantener vivo este tipo de arte, ¿no? Como lo hace el En maestro Bernardo justo en su instituto.
Entonces, muchas gracias. En Japón, sí, lo que comentabas de cómo se conserva, lo que sí es cierto en Japón es que hay una política muy fuerte del Estado de proteger a los artesanos que mantienen todas las técnicas tradicionales de laca, Mm. cerámica, pintura, fabricación de espadas. Se protegen, se nombran como tesoros vivientes, ya cuando son mayores y ya tienen una carrera y un prestigio y discípulo, entonces el Estado les asigna una pensión, una ayuda económica mensual para que puedan mantener su estudio, su taller, sus discípulos. Esa es una política que viene precisamente a partir de estos orígenes de la época Meiji, de proteger las tradiciones artísticas locales. Y desde luego es algo muy, Y muy loable. Ujú. en futuro podrán comparar, ¿no?, las políticas de promoción artística entre México y Japón, ¿no? Así Ujú. debería ser, debería ser. Muchísimas Este, gracias a ambos y muchas ya, felicidades. ok, una pregunta más, ¿no? Isaac, ¿cómo Ah, motiva sí. a través de su estudio a las nuevas generaciones para apropiarse de estas técnicas desde la práctica y el uso cotidiano? Ujú. Eh, bueno, Japón es un país con una escena artística muy activa y vibrante y sí, los jóvenes, de hecho, estudian tanto las dos técnicas, bueno, las facultades de Bellas Artes siguen todavía separadas la carrera de Nihonga y la carrera de Yoga. Pero de hecho luego muchos artistas jóvenes pues pasan de una a otra y aunque empiezan con la técnica del Nihonga, pues luego también adoptan elementos de la pintura occidental, técnicas y viceversa. Entonces, es un país también con mucha interés por el arte en general, las exposiciones, hay continuamente exposiciones. Entonces, sí, creo que hay el estímulo es bastante generalizado en la sociedad. Mm. Ok, gracias. Entonces, en el caso de Bernardo, ¿cómo tú motivas a las nuevas generaciones, ¿no?, para mantener o enriquecer la tradición, ¿no? Sí, la verdad es que es un compromiso muy personal, eh, porque yo tengo que mantener la escuela. El gobierno solamente me ayuda con la nómina, pero yo me encargo de todo el trabajo de promoción, incluso de jardinería y demás. Eh, Repito, este instituto tiene como misión solamente dar diversos cursos, no complejos, muy básicos, pero yo pedí que se convirtiera, repito, en un centro de investigación y encontré la forma de cómo poder complementar. Tengo un grupo creativo de artesanos que hacen los marcos, los cuadros que yo utilizo, que luego vendo, y yo utilizo la venta de uno de los cuadros mensual para poder mantener la escuela y es así como hemos encontrado este, una forma efectiva de mantenerla. Es una escuela bonita incluso y, y pues muy motivado con este compromiso. Sé perfectamente del compromiso del gobierno japonés con sus tesoros vivientes, aspiramos a ello, estamos en una etapa definitivamente muy inferior. Bueno, pues México es un país sumamente grande, somos muy diversos y tenemos mucho que aprender en este caso de esta política japonesa, definitivamente. Pues muchas gracias. Entonces, aquí terminemos, ¿no?, la primera parte. Entonces, aplauso a Bernardo y Isaac, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos compartir nuestras experiencias.